¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al primer capítulo de Vero Stories del 2021. Ya es un nuevo año, ya dejamos atrás un año muy complicado y ya estamos empezando este año con todos los aprendizajes y con todas las enseñanzas que nos dejó en 2020, listos para enfrentar estos nuevos retos que en este año nos están esperando y para los cuales espero que ya estemos todos muchísimo más preparados. Hoy tengo un muy gran invitado, un muy buen amigo, Carlos, que nos viene a hablar de un tema que no hemos tocado todavía aquí en este programa, pero que es muy interesante y muy importante para todos nosotros. Cómo alimentar a 50, ya le subí a 10 billones de personas en el mundo. Carlos, qué gusto tenerte por acá. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo estás? No, el gusto es mío, Muchísimas gracias por la invitación. Desde que platicamos de esa oportunidad, la verdad es que pensé que era el foro ideal para arrancar un año con mucha pila. Fue un 2020 complicado para todos, seguramente. Tenemos un 2021 pues con esperanzas, ¿no? Con luz al fin del túnel, oportunidades que seguramente van a estar llegando también. Pero lo más importante es que estamos empezando, los que tenemos el privilegio de estar sanos, estar bien, estar con chamba, ¿no? Y tener proyectos en la mano, pues con ese gran privilegio, esa gran bendición. Así es que, pues nada, muchas gracias por la invitación, Pepe, me gusta estar contigo. He seguido, como platicaba la semana pasada, varias de las entrevistas que has hecho, y la verdad es que el formato está espectacular, muy aterrizado, muy ameno y muy valioso. Entonces yo creo que esa es mi expectativa el día de hoy, ¿no? Poder aportar en este tren de entrevistas que traes, y para la gente que está con nosotros hoy, compartirles un poquitito de un tema que me parece por demás relevante para todos. Aquí no hay clases, no hay países, no hay nacionalidades, no hay nada, que es el tema de la alimentación, y que además el COVID el año pasado nos puso de frente, ¿no? Yo creo que nos dejó ver que el tema de la alimentación sigue, la agricultura no paró, la gente que está en esta industria trabajó más que nunca, pero a veces lo damos por hecho. Entonces, hacernos esa pregunta de cómo vamos a alimentar en 20, 30 años esta población con todo este contexto tan complicado que hemos visto, está evolucionando muy rápido, es una pregunta muy relevante para estos momentos. Entonces, nada, muchas gracias a ti. No, pues gracias por regalarnos el tiempo y por regalárselo a todas las personas que se están conectando. Antes de que nos metamos ya de lleno al tema de cómo alimentar a 10 billones de personas, cuéntanos un poquito de ti, de tu empresa, de lo que haces. Yo sé que hay mucha gente que ahorita que te está aquí siguiendo, ya te conoce. Para todas las personas que no te conocen, platícanos de ti. Encantado. Pues gracias de nuevo, ¿no? Bueno, voy a platicarles de Liventia muy brevemente. Liventia es una empresa que compite en el área de biotecnología. ¿Qué es biotecnología? Es algo muy simple. Es cómo logramos utilizar organismos vivos o derivados de organismos vivos, proteínas, enzimas, etcétera, para no entrar en tanto tema técnico, para el bien de la humanidad. O sea, ¿cómo logramos que un ser vivo o un derivado de un ser vivo pueda ayudarnos a resolver un problema? Y para ponerte un ejemplo que todos tenemos a flor de piel, la vacuna al coronavirus, o para evitar, digamos, esta enfermedad del COVID, o los síntomas del COVID, pues al fin del día, como muchas vacunas, son derivados de procesos biotecnológicos, ¿no? Muchas de las medicinas que conocemos que son de uso súper común, que ya ni siquiera nos preguntamos, vienen de organismos vivos. Entonces, eso es lo que hace Liventia. Desarrollamos dentro de la biotecnología productos para 5 industrias en particular. La más importante para nosotros hoy es agricultura, y ha sido muy relevante además por el tema del COVID, por el tema de producción de alimentos, pero estamos también en otras industrias bien interesantes, ¿no? Acuacultura es una de ellas. Tú sabes que por la producción de peces, otras especies marinas o de agua dulce, pues está creciendo, ¿no? Ese tipo de proteínas sigue creciendo a nivel mundial. También trabajamos con ellos y en acuarios, ¿no? Que son sistemas acuáticos. La tercera, pues tiene que ver con todo lo que es bioremediación, limpieza de suelos contaminados, que es un problemón. O sea, es un tema súper relevante a nivel global. En México no es la excepción. Estamos en petróleo y gas, una industria que se ha visto muy afectada por el precio del barril, pero también ayudamos a los productores en México, en Estados Unidos, Canadá, en otros países, a producir mejor petróleo de forma natural, ¿no? Usando bacterias. Y el otro negocio es limpieza industrial.
Entonces, en resumen, Pepe, Liventia produce un portafolio de productos 100% naturales, de bacterias benéficas, o sea, vendemos bacterias vivas que hacen el trabajo en el suelo o en el agua, justamente para resolver problemas del agricultor, del acuarista, del productor de tilapia, de camarón, de lo que sea, petrolero, industrial y bioremediación. Eso hacemos nosotros. Ahora, el título que se le puso a esta plática es súper ambicioso. ¿Cómo alimentas a 10 billones de personas? ¿Qué es lo que entiendo que me decías que es la cantidad de humanos que va a estar en este planeta para el 2050? ¿Es correcto? Es correcto. Hoy, para darte algunos datos interesantes, fíjate que hoy somos 7.3 billones, que es un mundo de personas, ¿no? Somos muchos seres humanos. Efectivamente, al 2050 vamos a ser cerca de 10. Entonces, si ves la ecuación de crecimiento y otros factores que te voy a platicar ahorita, es un reto gigantesco. Se habla poquito de ello, porque, bueno, pues estamos metidos en otros temas, ¿no? Elecciones, democracia, COVID, por supuesto, que es el tema del año pasado y muchos otros asuntos muy importantes. Se han hecho las preguntas, se han hecho en el Foro Mundial, ¿no? En foros mucho más técnicos, digamos, más especializados del medio, pero sigue siendo una pregunta relevante porque no hay una respuesta. Y es un tema tan complejo, Pepe, que se tiene que dar respuestas orquestadas donde todos participemos. Y eso creo que lo vamos a tocar un poquito adelante, pero es un tema súper relevante, el tema de la alimentación para 10 billones de seres humanos. Ya están mis hijos y los tuyos y los nietos y de toda la gente que nos acompaña hoy. Es un tema que nos toca a todos, ¿no? Sí, más cuando se supone que nos estamos consumiendo el planeta cada año más rápido, ¿no? Este indicador que sacan ahí de cuántos meses tardamos en acabarnos los recursos del planeta, o sea, cada año es más rápido. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos producir más alimentos? Déjame dar un pasito para atrás para poner en contexto a las personas que nos dan el privilegio de estar hoy con nosotros. Bueno, un tema ya lo mencionaste, vamos a ser 10 billones de personas. En temas de producción de alimentos, esto implica que vamos a tener que producir entre 60 y 70% más de comida para todos estos seres humanos, que además, Pepe, no solamente van a consumir más. Una gran masa de estas personas que están demandando alimentos están mejorando la calidad de los alimentos y el insumo de proteínas, por ejemplo. El protein intake, ¿no? En términos de gramos por día, por año. Cuando la gente accede a un nivel económico mucho mayor, pues demanda cierta calidad de alimentos. Esto está pasando en Asia, en China, ¿no? Cada vez la clase media engrosándose, teniendo mayor capacidad económica, demandando proteínas no vegetales, y eso le pone una presión a la cadena productiva importantísima. En conjunto, vamos a necesitar producir 60 o 70% más de alimentos. El reto es enorme, ¿no? Ahora, ¿cuáles son otros factores que tenemos en la mesa? Ese 60 o 70% adicional de alimentos, vamos a tener que producirlo con menos superficie arable o con menos superficie con vocación para producir alimentos. Para que te des una idea, hoy en 1950 teníamos media hectárea, más o menos 5,000 metros cuadrados, para darle una idea a nuestros amigos que están en línea, per cápita. Se estima que eso va a bajar a 0.1. O sea, en lugar de tener media hectárea, vamos a tener solamente 1,000 metros cuadrados o menos por cabeza. Ay, caray. Es algo impresionante, ¿no? Ahora, si a eso le sumas el componente de cambio climático, el cambio climático también afecta la producción de alimentos, porque empieza a presionar las zonas donde tradicionalmente era fácil producir alimentos. Pues ves el tema de agua en California, ya no hay agua. Y donde hay agua con sal, porque los mantos freáticos y el agua marina empieza a infiltrarse, ya no se retiene el agua dulce, hay menos disponibilidad de agua. Y el cambio climático de alguna forma se acelera con la producción agrícola por la emisión de los gases invernadero, por la degradación de los suelos, y eso es un círculo vicioso, porque hace que menos tierra esté disponible para agricultura, ¿no? Esa es un poquito la ecuación, ese es un poquito el problema que tenemos hoy para la producción de alimentos, ¿no? Entonces, menos superficie agrícola,
mayor rendimiento, mayor producción de alimentos, cambio climático, mayor población, pues es como la tormenta perfecta. Sí, ¿no? Y aparte es como dices, o sea, no únicamente somos más, o sea, no nada más vamos a crecer un 30% más de los que somos ahora, sino que aparte nuestra demanda de alimentos va a crecer un 70% más, porque vamos a demandar alimentos que están siendo más ineficientes para producirse. Como me imagino es más ineficiente usar el suelo para darle a comer a una vaca y luego comerte a la vaca, a usar el suelo para hacer alimentos vegetales, ¿no? Exactamente, exactamente. Y fíjate, me preparé bastante para ti, Pepe, para la gente que está acompañando hoy. La verdad es que me gusta compartir porque esto me apasiona. Es un tema que a Liventia, por supuesto, nos interesa mucho porque estamos contribuyendo con esta tecnología que platicaba, pero a mí en particular es un tema que me interesa y me preocupa porque, pues, es parte de la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Un país, un mundo un poquito más productivo, un poquito mejor para vivir. Es bien importante, ¿no? Ver más los números de la gente y de la producción de alimentos. Fíjate que en un estudio del 2016, para que te des una idea, de acuerdo a la FAO, más o menos 7.3 billones de personas, o sea, 2 de esos 7.3 que mencionamos hace rato no tenían o no tendrían acceso a alimentos. Eso se va a multiplicar muchas veces al 2050, ¿no? Ahora, ¿cómo le entramos a este tema? Yo creo que hay dos lados de la ecuación. Evidentemente, para producir más alimentos, pues necesitas la oferta, pero está el tema de la demanda también. Claro. Antes de entrar al tema de la oferta, que es el tema de hoy, la producción de alimentos y cómo el suelo tiene un rol en esta producción de alimentos, platiquemos un poquito de la demanda, si te parece. Sí. Tenemos un problema importante en el tema de la demanda. Más o menos entre el 30 y 50%, Pepe, de todo lo que se produce no llega a la cadena de alimentos, se tira literalmente, ¿no? Tú lo ves en países ricos y países pobres, varían un poquito las causas, pero una gran parte es que estas cadenas logísticas que permiten hacer llegar el alimento a los consumidores como tú y yo, ¿no? Tienen muchas fallas importantes, ¿no? Entonces, ese 30 o 50% de alimentos que se tiran literalmente desde el momento de la cosecha hasta que llegan a la cadena, podemos entrarle por ahí. Esa es una parte muy importante. ¿Cómo logramos que las cadenas de distribución de alimentos, desde que sale la granja hasta que llega al punto de consumo, se hace más eficiente? Creo que el tema de COVID nos dio mucho para pensar. Demostraron las personas que están en esta industria que se puede y se puede hacer bien. El agricultor produjo, no paró. Y evidentemente tuvieron problemas, ¿no? En California no les llegaba la gente, se enfermaba. Muchos de nuestros compatriotas que están trabajando en California se enfermaron, algunos fallecieron. Eso le metió presión, pero no pararon, Pepe. O sea, los productores agrícolas, te lo digo, yo fui en febrero a California. Y anda full. Y mis clientes que tengo en Estados Unidos, distribuidores y productores en California, mayo, junio, julio y la temporada que empezó en otoño, siguieron produciendo. El tema está en la cadena de distribución. ¿Cómo lo hacemos más eficiente? Para que llegue el alimento, que no se desperdicie tanto, pero que también llegue a buen precio. Un segmento pequeño de la población puede pagar precios altos para comida orgánica. La mayor parte de nosotros, pues tenemos un techo, ¿no? Entonces, importantísimo trabajar el tema de la cadena de logística. Pero yo creo que hay otro componente en la demanda que también es bien importante. Si tú ves los números de cuánto tiramos de alimento, ya del lado del consumo, es bestial, Pepe. A mí me molesta, te lo digo como consumidor, a mí me molesta cuando a mí me pasa o en mi familia vemos ese desperdicio, es increíble. Fíjate, estoy hablando de los países ricos. Los países pobres tienen una situación diferente. Ahí es, cómete lo que está en el plato. Los que tenemos el privilegio de tener en el plato comida, una tercera parte de todo lo que son panes se va a la basura. Una cuarta parte de frutas y vegetales se va a la basura. Y en general, Pepe, los números que he visto yo es que entre el 30 y el 40% de los alimentos que están listos para consumirse se van a la basura. Entonces yo creo que el tema de la demanda es lo primero que tenemos que trabajar para poder apostar a que esos 10 billones de personas tengan de comer en el 2050.
Entonces yo creo que hay un componente de política pública bien importante, como ya platiqué, el tema logístico es bien importante, y también tener los incentivos para en el punto de consumo, el restaurante y el consumidor, pues que tengan el incentivo y poco a poco desarrollen la cultura de no desperdicio. Imagínate que podamos poner bancos de alimentos, incentivos fiscales para los restaurantes y posiblemente descuentos al consumidor para tener la porción adecuada, ¿no? Que te vayas a poder comer y que puedas tener un descuento de lo que no te vas a poder comer. Lo que se desperdicia, pues puede ser, o lo que se pudo haber desperdiciado, puede convertirse en un incentivo fiscal para el restaurante para que no pierdan ellos implementando esto. Le metes menos presión a la cadena logística y bueno, contribuyes un poquito. Yo sé que estoy hablando de un segmento muy pequeñito de gente que consume restaurantes, pero es una parte importante, ¿no? Del lado de la demanda. El tema logístico yo creo que es el más importante. Sí, pues ahí nada más estás hablando un 50%, ¿no? Un 50% de alimentos se pierde en la logística y otro 30% se desperdicia y no se consume. De lo que llega el 30% se desperdicia. Es un mundo de alimentos. Es un mundo. No, y aparte, ¿por qué crees que ha sido tan difícil que como seres humanos adquiramos conciencia de este tipo de temas? O sea, ¿qué es lo que lo ha hecho tan difícil que no se ponga más controles o que no estemos tan atentos a este tipo de cosas? Excelente pregunta. Me encantaría tener una respuesta y una solución, una propuesta. Yo creo que hay temas culturales muy arraigados en el mundo occidental, sobre todo, patrones de consumo que te invitan a la parte estética del platillo, ¿no? Al cómo se debe ver el platillo, más allá de lo que te estás comiendo en ese platillo. Es mucha falta de información, yo creo. Muchos de nosotros que crecimos consumiendo productos con grandes compañías que han hecho un esfuerzo impresionante para crecer y generar empleos, pero yo creo que han educado poco al consumidor en cuanto a la calidad nutricional de los alimentos. Se verían muy diferente, ¿no? Los alimentos que consumimos si tenemos esta conciencia. Entonces creo que es falta de información. Hay un tema de hábito de cultura, particularmente en países occidentales y países en desarrollo como nosotros. Y por otro lado también hay una necesidad, Pepe, de tener acceso rápido a calorías, que si tú lo ves, por ejemplo, un trabajador de la construcción aquí en México, pues durante muchos años, y todavía lo veo, la Coca-Cola, el gansito, la papita, el sándwich, en el mejor escenario, y el desayuno por la guajolota, ¿no? Es que es un alto contenido calórico para un trabajo tan intenso, con una alta demanda de energía, ¿no? Si tuviéramos más información y disponibilidad a buen precio de alimentos, creo que sería un poquito diferente. Pero yo creo que son esos dos factores que mencioné. Pues ahí hay mucho trabajo que todas las personas que estén tanto viendo esta entrevista como lo ven a ver después grabada pueden hacer en lo particular. Ahora platícanos del otro bracito, del otro en el que estás más metido y más enfocado. Totalmente, ya platicamos un poquito el tema de la demanda, ¿no? Hay mucho por hacer ahí, pero yo creo que el tema de la producción es bien interesante. Hay muchas formas de llegarle por ahí. Primero, yo creo que tenemos que entender los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Ya platicamos de la tierra, o sea, la superficie arable cada vez va a ser menos y está limitada. O sea, no podemos sembrar en el Popocatépetl, ¿no? O sea, hay regiones donde simplemente no se pueden crecer alimentos. Dentro de las que sí podemos crecer, tenemos que sacarle el mayor provecho de forma inteligente. Lo que vimos con la Revolución Verde en los 50s y un poquito esa herencia después de la Guerra Mundial, donde descubrimos los fertilizantes, ¿no? Y cómo estas tecnologías, esos productos ayudaban a producir más, empiezan a verse un poquito obsoletos. Empezamos a entender mejor cómo los sistemas agrícolas modernos pueden ayudarnos a producir alimentos sin afectar tanto el medio ambiente. Entonces, esa poca tierra que vamos a tener para producir, pues tiene una infinidad de variables que tenemos que entender, ¿no? Ha habido un esfuerzo bien importante, Pepe, para mejorar la productividad desde el punto de vista de qué sembramos, ¿no? ¿Qué sembramos? Significa la semilla, en el caso de los vegetales o de los cultivos de surco, ¿no?
la genética, por ejemplo, de los animales que crecemos para carne. O sea, todo eso es un input o un elemento productivo muy importante. Se ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Las compañías de semillas, por ejemplo, pues han adquirido un compromiso en las últimas décadas y todavía lo tienen, para que esta semilla que llega a las manos del productor, esa promesa, porque la semilla es una promesa de productividad, le permita al productor con menos recursos producir más. Pero ese componente genético de la semilla pues está limitado. O sea, estás hablando de 2%, 3% de incremento anual, en el mejor escenario. Eso es difícil sostenerlo con el tiempo. O sea, es como, tiene un límite, por la curva tiene un límite, pero se han hecho grandes esfuerzos ahí. Y se ha demostrado que cuando llegas con este material genético a un productor que anteriormente no tenía acceso a la tecnología, ver un incremento en productividad impresionante. Si lográramos, Pepe, llevar esas tecnologías a grupos de productores de subsistencia con poco acceso a la tecnología y se hace un esfuerzo concertado de gobierno, asociaciones de productores, iniciativa privada, esa puede ser un factor que puede ayudar a empezar a levantar la productividad. El otro es cómo producimos los sistemas, ¿no? Y estos sistemas tienen que ver desde lo más simple, cielo abierto, el burrito, el ganado, ¿no? Con tu sistema para hacer el surco como se manejaba y se sigue manejando el sureste mexicano en muchos países, llevarles poco a poquito sistemas productivos. Ya hablé de la semilla, hay que platicar de fertilizantes. ¿Cuánto fertilizante? ¿Para qué cultivo le toca cada fertilizante? ¿Cuánto aplicar? ¿Cómo regar? ¿Cómo controlar tus plagas, tus enfermedades? Democratizar más estas tecnologías, ¿no? Ese es otro componente bien importante. Componente también, y aquí empiezo a entrar en el tema de la conferencia, es este gran recurso que apenas ahora estamos haciéndonos conscientes todos de la importancia, que es el suelo. Y déjame te platico un poquito el problema que tenemos en el suelo. Más o menos, entre el 30 y el 40% de los suelos agrícolas tienen algún problema de degradación. ¿Qué significa degradación? Que son suelos que en algún momento van a dejar de ser productivos. Estaba leyendo un artículo en Time, ya viejito, del 2012-2013, que estimaba que al ritmo de uso actual de los suelos nos quedan más o menos 60 años, ¿no? 60 cosechas a nivel mundial. Pues está cañón, la verdad es que es un tema delicado. O sea, yo probablemente o seguramente no me toque vivirlo. A mis hijos les va a tocar vivirlo. Seguro, sí. Entonces, platicamos de la genética, platicamos de los sistemas productivos, pero el suelo, que es donde todavía hoy sembramos maíz, sembramos soya, sembramos vegetales, etcétera, es un problema enorme. Es un problema enorme. Ahora, el suelo no solamente tiene una función producción de alimentos, ¿no? El suelo tiene una cantidad de servicios muy importante. Evidentemente el tema de producción de alimentos, pero hay un tema de retención de carbono. O sea, todo este tema de gases invernadero que en la agricultura, para que producen en otras industrias, el suelo mismo tiene la capacidad de absorber y procesar, ¿no? este carbono en el aire. Otros elementos igual, tiene un tema cultural importantísimo, el suelo es bien importante. No sé si tengas algún comentario o algo antes de seguir yo con ese tema. No, adelante, estoy escuchando. Mira, 95%, o sea, casi todos los alimentos que consumimos son producidos directamente en el suelo o vienen o están relacionados con el suelo, ¿no? El problema es que casi la mitad de los suelos, Pepe, incluyendo los de México, tienen algún tipo de degradación o simplemente ya no se puede producir nada en ellos. Unos ejemplos que seguramente le va a resonar a las personas que nos acompañan hoy. Vamos a ver dos estados diferentes, ¿no? Uno que conocemos todos, que es Sinaloa, ¿no? Sinaloa, algunos le dicen la cuna o la canasta alimenticia de México. Fíjate que en Sinaloa, de un último estudio que hicimos nosotros, más o menos la mitad de los suelos tienen algún tipo de degradación, entre ligera o moderada. ¿Qué significa esto? Que debido al sobreuso de químicos, la falta de agua,
El mismo clima, cuando tú abres el suelo, empiezas a perder la vida en el suelo, el carbono, pues el mismo clima afecta más rápido el suelo, lo seca más rápido, y de un día para otro ya no tiene suelo agrícola, ¿no? O con capacidad de producir alimentos. Sinaloa, que es la canasta de México, ¿no? Guanajuato está por ahí, Guanajuato en el 45% de degradación. Eso, para efectos prácticos, significa que de todo el terreno, de toda la superficie que tenemos en Guanajuato, en Sinaloa, donde podríamos producir alimentos, la mitad de esos suelos prácticamente han perdido la capacidad para producir alimentos para nosotros. Y son dos estados que son súper relevantes en México, ¿no? Entonces, básicamente las zonas productivas de México, ¿no? Y esta degradación, digamos, estoy entendiendo bien, o sea, es producida por el uso de fertilizantes, es lo que va degradando el suelo, la calidad. Principalmente por el uso agrícola, es correcto. Hay múltiples causas, ¿no? O sea, tienes el tema de la sobreexplotación de los suelos. El monocultivo es un problema importante. Cuando siembras solo maíz o solo tomate o solo soya y no rotas con otros cultivos que permiten cambiar la demanda de los nutrientes que hay en el suelo, pues cada cultivo demanda de nutrientes distintos, ¿no? Maíz, 20 años, 30 años, no, pues te chupaste todo lo que tenía la tierra. Dejaste un suelo casi estéril, ¿no? Obviamente, la extensión, digamos, de la mancha urbana, los contaminantes químicos, todos estos asuntos influyen en que el suelo se vaya degradando, ¿no? El tema agrícola definitivamente es un problema, pero es una solución también, que es lo bonito de este asunto. Me tienes así en asco, ya dime la solución antes de que me tramapoputi. No, es un tema bien interesante, Pepe. Y bueno, traigo datos aquí que te voy a compartir. Ahora, ¿cómo le entramos al tema de la producción y cómo el suelo juega en esta ecuación para poder alimentar a la gente, pero de forma sostenible? Hay muchos temas, se le pueden entrar de muchas formas, ¿no? Por un lado, pues está sistemas de producción un poco más amigables con el medio ambiente. Hay un documental muy bueno que les voy a recomendar. Es Netflix, de hecho lo lanzaron en septiembre del año pasado, que se llama Kiss the Ground. O sea, el suelo. Y lo que está, o sea, la declaración, digamos, de los productores y el mensaje principal que te dan en este documental es: la solución está a nuestros pies, Pepe. Lo que normalmente damos por hecho, que es pues, ver el campo, ver la tierra, ahí se producen mis maicitos, mis tomates, ahí está el problema, pero ahí está la solución. Ahora, el tema del suelo es un tema complejo, ¿no? Hay gente que dice que conocemos menos de nuestro suelo que de las estrellas, ¿no? Es un mundo impresionante. Si tú tomas una cucharadita al suelo normal, o sea, sal a tu jardín, toma una cucharadita de sopa, en esa cucharadita hay más de 5,000 especies diferentes de seres vivos, de microorganismos. Gusanitos, bacterias, virus, porque hay virus buenos, hablando de los virus, que ha sido un tema súper interesante y muy delicado el último año. Esa red de vida que hay en el suelo es fundamental. Ese suelo, esa cucharadita, puede tener hasta 5,000 especies y más de 5 billones de seres vivos, ¿no? Bacterias específicamente. Y en conjunto, bacterias y otros seres vivos, en una cucharadita hay más que seres humanos en todo el planeta. Entonces hay todo un ecosistema en el suelo que estamos empezando a entender, pero donde tenemos claridad, Pepe, que si no tienes vida o balance, biodiversidad en el suelo, si no tienes un suelo con una buena estructura que permita la aireación, que permita que fluya el agua, que se retenga el agua, que le des este espacio para estos microorganismos para vivir y los nutrientes adecuados, esos 3 factores, no tienes un suelo productivo. Entonces vamos a entrarle por ahí, si te parece. O sea, ya hay un problema de producción de alimentos. Ya vimos que hay menos suelo, ya vimos que se necesita incrementar la productividad, vimos el tema de demanda, vamos a hablar un poquito más de suelo.
Hay muchas formas de entrarle y no pretendo en esta plática contigo profundizar mucho porque además no soy experto. Hay gente que evidentemente se ha dedicado a eso mucho más tiempo que yo, pero a nivel general me parece que son mensajes importantes. Primero es cómo logras tener esa disponibilidad de nutrientes en el suelo. La cantidad de fertilizantes que estamos usando ahorita es enorme, pero más allá del volumen PP, el desperdicio de los fertilizantes se te abre la boca cuando ves todo lo que se va al subsuelo y lo que desperdiciamos. Se evapora, se van los mantos freáticos o se queda en el suelo y la planta no lo aprovecha, ¿no? 60% del fertilizante que usamos no lo usa la planta. Pues toda esa lana que se invierte en agricultura para fertilizante lo estamos desperdiciando. Pero es un factor importante para producir. ¿Cómo le hacemos para que desperdiciemos menos y que la planta lo aproveche? Ahí entra el segundo factor, que es la biología del suelo. Todos los bichitos, ¿no? Todos estos microorganismos que hemos estado platicando, bacterias, hongos, virus, todos tienen un rol, Pepe, en el suelo. Pero principalmente las bacterias tienen un rol muy importante porque aun cuando tienen muchas funciones, tienen 3 que son fundamentales para el suelo. Lo primero es que hacen equipo con la planta. Tú no te imaginas todo lo que pasa en las raíces de las plantas. Esa zona pequeñita que hay alrededor de las raíces de una planta, yo los invito a que saquen una maceta, que vean la raíz de la planta. Es impresionante, Pepe, esa estructura. Son como los intestinos de nosotros, ¿no? Ahí las plantas llevan esa magia de intercambio, de nutrición, y obviamente plantas que tienen una raíz enferma o que no tienen un sistema de raíces fuerte, pues es como nosotros cuando te enfermas, ¿no? Te enfermas y ¿qué es lo que primero te dicen los médicos? Probióticos, maestro. Vamos a repoblar tu intestino. Son igual las plantitas, ¿no? Entonces, regresando al tema, estas bacterias que están en el suelo, en esa zona pequeñita alrededor de la raíz, que se llama rizósfera, es como un dedo, más o menos. O sea, si tomas una raíz, la zona que está alrededor de la raíz, que es como un dedo mío, más o menos, es la zona donde está la magia, Pepe. Ahí llegan las bacterias, se acercan alrededor de la raíz y las bacterias buenas se alimentan de las azúcares que les dan las plantas. Es como un intercambio. Tú me das azúcar, yo me aseguro de ponerte disponibles los nutrientes y te defiendo de otras bacterias malas, porque hay buenas y malas. Así como hay virus buenos y hay virus malos, ¿no? Como el COVID, igual bacterias, ¿no? Entonces, la bacteria se establece, empieza a hablar con la planta, empieza a comer de las azúcares que le da la planta y empieza a proteger la planta. Cuando tienes un fertilizante que está bloqueado en la tierra, la bacteria lo que hace es lo desbloquea, ¿no? No me meto a detalle, los bloquea, se lo da a la plantita le da el azúcar y todos felices y contentos. Menos enfermedad, mejor aprovechamiento de agua, mejor aprovechamiento de nutrientes. Y además hay algunas bacterias, muchas bacterias, que lo que producen en su metabolismo normal, ¿no? Son productos bien valiosos para la planta. Hormonas, o sea, las bacterias producen muchas fitohormonas que desarrollan la planta y le ayudan además a defenderse de enfermedades. Entonces, es un rol bien valioso, bien interesante, pero no puedes asumir que va a pasar si no hay la biología, si no son bacterias y esta cadena alimenticia en el suelo. Y en la estructura, tienes el nutriente, tienes esta biología, esta biodiversidad, pero si es un suelo malo, pues tampoco se va a dar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La arena de mar. La arena de mar se dan muy poquitas especies súper adaptadas, pero la arena de mar donde uno juega no se da nada. Tiene agua salina, tiene demasiada porosidad, se va el agua al fondo, no crece nada, no hay biología, o hay biología pero muy limitada, necesita buena estructura. Por el otro lado, si ves terrenos súper compactos, como que nos tocó ver algún, cuando vas a jugar al lodo, no sé si te acuerdas cuando eras niño, veías un charquito de lodo y era como un paraíso, ¿no? Para jugar ahí, ensuciarte y bueno, todo el rollo, pues ahí no se filtra el agua. Necesitas un buen suelo con una buena estructura, ¿no?
Esas tres cosas son fundamentales. Ahora, regresando al punto principal, estamos perdiendo suelos muy rápido. Y no es un tema de falta de disponibilidad de fertilizante. Fertilizante hay para aventar para arriba. No, va a haber algunos problemas con algunos elementos en particular, pero en general, digamos, la disponibilidad de fertilizantes responde, ¿no? O puede responder a la demanda que tenemos para producción de alimentos. Suelos, ya platiqué, están limitados, lo tienes o no lo tienes. La biología del suelo, Pepe, es por donde le podemos entrar. Tenemos que empujar poco a poco a que todos los productores, independientemente si producen limón, tomate, nogal, volteen a ver al suelo y específicamente empiecen a ver lo que hay en el suelo, la vida en el suelo. Ya platicamos de todo lo que hay en una cucharadita de suelo. Ahora, cuando no tienes bacterias, cuando no tienes estos gusanitos benéficos, los virus benéficos, hongos benéficos, no hay forma, Pepe, de producir alimentos. No vas a poder producir. Entonces, por ahí podemos entrarle. Por ahí podemos empezar a entrarle. Lo bueno es que ya estamos llegando así a posibles soluciones, ¿no? Porque créeme que sí, estos temas que muchos de nosotros obviamente pues, no tenemos presentes, y como bien decías al principio, que nos vamos por los temas del día, la política y cosas a lo mejor más irrelevantes, que algo tan importante como es de qué nos alimentamos y del problema que tenemos hoy en día todos los seres humanos y el que se nos viene para alimentarnos, que ya ahorita nos pusiste un panorama bastante claro. Ya nos estás dando como que parte de la solución, ya de qué forma se puede hacer. Ya casi lo entiendo, yo no soy biólogo, pero ya estoy desde que agarrando la forma. Cuéntame, y aquí a lo mejor te voy a hacer que hagas un poco de historia, o sea, cuéntame cómo empieza a descubrirse estos organismos que están en el suelo, cómo se empieza a descubrir esta interacción, y cómo empieza a existir o cómo se empieza a crear lo que ahora es Liventia, o sea, cómo se crea esta tecnología para empezar a trabajar en esta área. Oye, no, buenísimo, te agradezco la pregunta porque además me emociona, es una historia bien bonita. Te platico el ejemplo nosotros y creo que puede ser un símil para muchas de las personas que están con nosotros hoy, cada uno con historias diferentes, cada compañía con historias diferentes, pero creo que todos vamos en el mismo camino. Más o menos, empezando en los 90, Pepe, en el 91, los que fundaron la compañía estaban en otro rollo totalmente diferente. Estaban en el tema de remediación de suelo. O sea, limpiaban los suelos y lo entregaban al cliente y le decían, oye, mira, tú tenías petróleo, hicimos el trabajo de remediación y ahora tienes menos petróleo y ya puedes vender tu terreno o ya puedes construir, ¿no? O ya puedes sembrar, lo que sea. En ese momento, el tema de biotecnología era muy incipiente, Pepe. O sea, había unos cuantos expertos a nivel mundial que ya decían, oye, parece ser que aquí el tema de la biología tiene un rol importante, estamos empezando a entenderlo, no habíamos visto el suelo como se veía en la Segunda Guerra Mundial, donde realmente era tírale nitrógeno, tírale potasio, fósforo, de todo lo que sobró de la Guerra Mundial, la tecnología que aprendimos específicamente de químicos, manejo de químicos, no había más de eso, ¿no? Entonces, los dueños estaban en un tema de remediación, empezaron a observar, súper empírico, que donde había tema de remediación o de limpieza del suelo, de repente había más plantas, ¿no? Más plantas y llegaba el gusanito y como había gusanito el pájaro llegaba y se lo comía y anidaban y hacían popó en un lugar y salían más plantas y empezaba todo ese ecosistema a desarrollarse y dijeron, hay algo que no estamos entendiendo en el suelo y vamos a entender. Entonces empezaron a investigar, empezaron a sacar muestras de suelo y empezaron a observar en el microscopio toda la vida que había en el suelo. Entonces era un circo, o sea, las muestras de suelo eran un circo, veías todo, o sea, todo el mundo se movía, brincaba, había palitos, bolitas, decían, no manches, ¿qué hay aquí? O sea, hay una cadena impresionante de vida, ¿cuál de ellos es el bueno? O sea, ¿quién tiene qué rol? ¿Quién está haciendo qué cosa? Para que un suelo que estaba muerto, estéril, contaminado, pues de repente estuviera lleno de vida. Y empezaron a descubrir que uno de los elementos o eslabones de esta cadena importantísimo eran las bacterias.
Dicen, oye, ¿cómo las bacterias? Pues las bacterias normalmente las entendemos como malas, ¿no? Patógenas, nos enferman. No, las bacterias tienen un rol fundamental en el suelo. Y empezaron a estudiarlo, Pepe. Dejaron su negocio de remediación, de ingeniería ambiental, y se dedicaron a estudiar las bacterias. Obviamente, conforme avanzaba el tiempo, estoy hablando del 91, pues empezó a ser 93, 95, 96, pues empezaron las publicaciones, ¿no? Y el Bacillus subtilis sirve para esto, y la Pseudomonas sirve para aquello, etcétera. Y empezaron a ubicar grupos de bacterias que encontraban consistentemente en estos lugares donde había vida, que se llevaban bien entre ellas. Y las encontraban regularmente en muchos terrenos, no importaba si era en Texas, en un pozo petrolero, si era en Canadá con contaminación de aluminio, si era en Ecuador, en México, que también hicieron proyectos, en China, en Japón, porque hemos hecho proyectos en más de 9 países. Encontraban lo mismo, Pepe. Entonces dijeron, oye, vamos a entrarle todavía más a detalle. ¿Cuáles de estos bichos que encontramos tienen qué rol en esta cadena? Y vamos a ver si podemos replicar lo que hacen estos bichos, ¿no? Entonces empezaron a estudiar, mayores publicaciones, más información, biotecnología empezaba a tomar un rol mucho más relevante, mucho más documentado, particularmente en agricultura, y entonces fue donde dijeron, este grupo de bacterias, este género, hace esto, este ayuda para nutrición, este ayuda para que la plantita crezca más fuerte, este le ayuda para proteger contra enfermedades. ¿Qué pasa si las mezclamos, las aislamos, las mezclamos y las volvemos a inyectar al suelo? ¿Qué pasará? Bueno, pues entonces dijeron, a ver, esta se lleva bien con esta, la ponemos en una cajita de Petri, seguramente te acordarás de las de Petri, ¿no? Crecieron, se llevaron bien, ¿no? Y luego las pusieron con un proceso que ya es propietario de Liventia, las pusieron en líquido, con una mezcla específica de nutrientes, y dijeron, vamos a dejar que crezcan. Ya sabemos que se llevan bien, ya sabemos que hacen lo que queremos en la planta, la protege, le da nutrición, la hace más fuerte, vamos a ver si las multiplicamos. ¿Qué pasa? Las multiplicaron, crecieron, contentas, gorditas, perfecto, y las pusieron en una botella. Pues órale, vamos a inyectarlas, ¿no? Empiezan a llegar los agricultores cooperantes, muy interesados en el tema, inyectan la bacteria, ¿y qué crees que pasó? ¡Boom! ¡Boom! O sea, 10% de rendimiento, 14% de rendimiento, 7% de rendimiento, plantas fuertes, verdes, más raíz, más frutas. Dijeron, this is it. Esto es como Michael Jackson, ¿no? Aquí es, ¿no? Y empezaron ellos, Pepe, esto fue el 91, empezamos a desarrollar obviamente los materiales para remediación de suelo, que fue la industria donde nació Liventia, agricultura, después esto empezó a correr la voz, y entonces uno de los acuarios más grandes de Estados Unidos dijo, oye, sé que están trabajando con esta tecnología, pero yo en mi proceso también sé que es importante las bacterias. Los peces no pueden vivir con amoníaco y nitrito, se ahogan, se mueren. Necesito que estas bacterias hagan el trabajo para limpiar las exhibiciones de forma natural. ¿Pueden ayudarme? No, sí, podemos ayudarte. Ya aprendimos cómo sacar bacterias, aislarlas, bla, bla, bla. Se formuló la primera producción para este acuario que está en Texas, ¿no? SeaWorld, ¿no? Y claro, de repente el agua transparente, Pepe, los peces felices, el amoníaco para abajo, nitritos que son como veneno para estos animalitos, para abajo. Y dijeron, de aquí soy también. Y de ahí, ¡pum!, se desarrolló la línea para acuario y acuacultura, ¿no? Y ahí estamos hoy, Pepe. Hoy estamos con 37 formulaciones para estas 5 que platiqué. Agricultura es la más importante para Liventia. Tenemos más de 1,600 hectáreas sembradas en México, donde se ha probado el producto, donde se ha probado esta tecnología y demostrado, y hemos visto resultados impresionantes. Incremento de rendimiento desde pimiento, tomate. Ahora estamos trabajando mucho con productores de arándano en Bajío, ¿no? Mejorando la capacidad de las plantitas para absorber nutrientes, producir arándanos más grandes, de mejor diámetro, combatir enfermedades también, aunque no somos biocidas. Maíz, soya, cártamo,
sorgo, muchos cultivos, más de 30 cultivos. Acuarios, pues todos los Estados Unidos nos compran a nosotros, están muy contentos con el producto. Petróleo, estamos detenidos, ¿no? Por el precio del barril. Ha sido un año complicado, especialmente en México. Ustedes lo saben, ¿no? El Pemex ha sido un poquito complicado. Y remediación, seguimos haciendo proyectos. Y ahí estamos hoy, Pepe. Ahí estamos hoy, atendiendo cada vez más clientes en México, Estados Unidos. Hemos atendido en Europa, ¿no? Turquía, acabamos de vender un proyectito la semana pasada, el año pasado, perdón. En China, Corea, Japón, Canadá. Muy contentos, Pepe, porque además lo que me levanta las mañanas es esa oportunidad de contribuir en este problemón que platicamos al principio. O sea, yo sé que lo que estamos haciendo en Liventia le estamos dando un mejor mundo a las personas que no tienen el privilegio de servir, que somos nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y estamos poniendo un granito de arena a este problemón que tenemos y que sé que podemos resolver. Así que pues ahí estamos, ahorita en Liventia. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, claro. Hay un par de preguntas que están haciendo, te las voy a poner aquí en pantalla, te las voy a compartir. Sí, por supuesto. Nos preguntan, ¿qué predices en cuanto a alimentos veganos, como el Beyond Meat? Beyond Meat. Yo creo que muy buena pregunta, Gerardo. Muchas gracias. Yo creo que cualquier alternativa que tenga la calidad nutricional, que nos permita producirlo de forma sustentable, sostenible, y reducir ese impacto que estamos teniendo al medio ambiente, es bienvenida. Yo entiendo que el tema de Beyond Meat, pues son proteínas y alimentos derivados de vegetales. Hay ya una múltiple cantidad de estos productos, y el solo hecho de ser alimentos derivados de vegetales, la calidad de la proteína y la grasa es diferente, sigue teniendo una alta calidad nutricional, pero le bajas un poquito la presión, ¿no? Al medio ambiente. O sea, un kilo de carne, si no estoy mal, híjole, son como 12,000 litros de agua por ahí para producir un kilo de carne. Y si a eso le sumas el tema de desperdicio, pues está más cañón todavía, ¿no? Porque además, no la vaca nada más, la vaca toma agua, pero come maíz, come alimento balanceado. Pues ese alimento viene de maíz, de sorgo, de soya. Y el footprint hídrico del maíz y de la soya también es importante. Entonces yo creo que el futuro va para allá. Me parece que estamos por buen camino, hay mucho por trabajar, pero yo creo que es una alternativa bien interesante. Esa es una. Lo que estamos viendo ahora con hidroponía, agricultura vertical, donde el costo de producción y el precio sigue siendo alto, pero la escala va a permitir bajar eso y darle mayor acceso a la gente a vegetales producidos en granjas verticales y hidropónicas, también va a ayudar un chorro. También va a ayudar muchísimo. Entonces yo creo que son tecnologías que están en etapas tempranas, pero que la escala las va a llevar a hacerlas, a democratizarlas definitivamente. Y el footprint hídrico y de gas invernadero va a ser impresionante. Nos preguntan también sobre la tecnología de Liventia. ¿Se puede utilizar en cultivos orgánicos? Muchas gracias, Martín. Definitivamente, lo de Liventia se puede usar en modelos orgánicos y convencionales. Al final del día, no importa el sistema, la planta es la planta y el suelo es igual. La ventaja que tenemos en sistemas orgánicos es que estamos completamente alineados con la regulación. De hecho, los productos de Liventia tienen certificado orgánico, OMRI y CDFA, ¿no? De California, que es el más estricto de Estados Unidos. Entonces, sí, la respuesta es sí, se puede usar los dos. Evidentemente, pues tenemos mejor fit con orgánico porque es el producto idóneo, ¿no? Claro. Bueno, ahorita lo que nos van haciendo más preguntas, yo te quiero hacer una, es ¿cómo fue que tú te empezaste a involucrar en este tema de la salud de los suelos? Muy buena pregunta. Me va a hacer llorar. No, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy rica, muy interesante. Yo trabajé hace algunos años, en el 2009 empecé, hace 11 años, con una de las compañías más grandes de semillas del mundo, semillas, agroquímicos y tecnología, que luego le adquirió otra compañía grande, que empieza con B, hace un par de años. Ahí me empecé a involucrar en el tema de agricultura. Empezábamos a ver que este tema de la genética, tanto la parte de hibridación natural, no híbridos naturales o métodos tradicionales, y la parte de modificación genética eran tecnologías que traían
un impulso muy importante y que han dejado mucho valor en la agricultura, no solo en México, pero en muchos países. Pero está haciendo falta este otro componente que ya platicamos, ¿no? Todos esos insumos químicos, todas esas prácticas que degradan el suelo, la no rotación, las prácticas donde literalmente es como una herida en el suelo, abres el suelo, en automático empiezas a liberar CO2, mata la biología del suelo y lo vas degradando. Me está haciendo falta ese tema, ¿no? Pues cuando se presentó la oportunidad, y me siento privilegiado por esa oportunidad, por la confianza en mi consejo y los accionistas de pedirme que dirigiera el negocio en 2016, dije, perfecto, esa es la oportunidad perfecta para decir, ya entendí el primer componente, ahora vamos a hablar de sustentabilidad, de cómo darle de comer a estos 10 billones de personas, regresar a lo natural, porque esto ha estado, Pepe, en la naturaleza hace miles de años, hace millones de años. No lo inventamos nosotros. Hay que ser humildes en ese sentido. O sea, las bacterias son las que generaron la atmósfera que respiramos, han estado hace millones de años, y fue la oportunidad. Entonces, pasé por industria de agricultura tradicional, por semillas, agroquímicos, y ahora estoy en la parte sustentable. Quiero ser bien claro ahí, porque creo que es un mensaje valioso que me gustaría pasar a las personas que están con nosotros. No estoy diciendo que los biológicos y estas tecnologías sean la panacea. Tenemos que aprender a hacer un manejo integrado, Pepe. Todavía nos toca vivir muchos años, ojalá que sean poquitos, ¿no? Químicos y biológicos. Pero tenemos que irnos moviendo de una forma decidida para ir incrementando, ¿no?, las prácticas, la adopción de esas prácticas sustentables, irle bajando los químicos, porque además se desperdicia mucho, como ya platiqué. Ir gradualmente viendo cómo estos sistemas sustentables, regenerativos, como quieras llamarle, se van implementando y se van democratizando más. Porque no es fácil, ¿no? Si con agricultores tecnificados es difícil, con agricultores de subsistencia es todo un reto. Nos toca ir con químicos y biológicos un rato, pero definitivamente tiene que haber política pública, gobierno, empresa privada, consumidores y productores. Tenemos que hacer el trabajo juntos. No es algo del gobierno, no es algo del productor, es un trabajo conjunto. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué piensas de la agricultura regenerativa? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Yo creo que se está empezando a entender apenas. Hay gente que piensa que es una moda, ¿no? Pero yo sí creo que esa agricultura que pretende minimizar el impacto al suelo, a los sistemas, a los ecosistemas, y hacer que ese ecosistema sea sustentable en el tiempo para seguir produciendo alimentos, es bienvenida. Esa agricultura regenerativa, sobre todo con prácticas naturales, es muy valiosa. Todavía es incierto, hay dudas sobre la productividad comparado con sistemas convencionales. Yo creo que la agricultura regenerativa va a adquirir un mayor peso, sobre todo en centros de consumo, en ciudades grandes, que tienen acceso a regiones cercanas, digamos, producción de alimentos, donde sí es factible meter estas prácticas. Al final del día es un tema de costo, que se tiene que reflejar un precio que pueda pagar la mayor parte de la gente y que al mismo tiempo mantengas un impacto limitado. Yo creo que es una buena tendencia. Es incierto el tema de productividad comparado con otros sistemas, pero me parece que con escala, la agricultura regenerativa puede ser una alternativa para centros de consumo como México. Excelente. Déjame contestar. Martín nos hace otra pregunta. ¿Va a quedar el video disponible? Sí, de hecho se queda aquí grabado en LinkedIn. También estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube, y se está retransmitiendo también por las redes sociales de Liventia. Se queda grabado en todos lados. Al terminar la entrevista, con todo gusto les pongo a la gente de LinkedIn, les pongo el vínculo del video de YouTube, si es más fácil ese compartirlo, porque luego LinkedIn es un poquito más complicado. Pero sí, esta plática con Carlos, súper valiosa, se queda para que la puedan platicar. Y de todos modos, pues está la invitación para que busquen a Carlos y sigan esta plática después con él. Lo cual, pues déjame preguntarte, ¿por dónde prefieres que te contacten, Carlos? ¿Por cuál de las redes sociales que tienes? Con muchísimo gusto pueden escribirme directo. Mi correo es carlos.gonzalez,
Liventia.alvarez@liventia.net. Con gusto me pueden escribir directo. También pueden entrar a nuestras redes, el website que es liventia.net, allá hay un correo de contacto, me parece que es info@liventia.net, ahí inclusive, y escríbanos, hay un formato de contacto en website, o sea, pueden llegar con nosotros de cualquier forma, no hay ningún problema, ¿no? Creo que Martín mencionaba algo, si bien la nota, Pepe, Sí, déjame la pongo, ¿no? Jalisco, ¿no? Ajá. Compartirlo con unos amigos que producen berries orgánicos en Jalisco. Exactamente. Con mucho gusto, Martín. Tenemos una presencia importante en Michoacán y Jalisco con productores de berries, ¿no? Estamos en arándano, en fresa, frambuesa, zarzamora, con muchísimo gusto. Tenemos data que te puede servir. Y lo más importante, me encantaría que tus amigos puedan platicar con mi equipo técnico y podamos compartirles esta experiencia de poder trabajar con ustedes y tus amigos para hacerlos más exitosos todavía, ¿no? México es un país bien importante en berries. La demanda está. Creo que el COVID nos dio un empujoncito, ¿no? Porque todo el mundo estamos buscando, oye, vitamina C y alimentos para tener el sistema inmune a full y estar sanos. Y los berries dan una buena aportación de vitaminas. Entonces, nos ayudó. Con mucho gusto, Martín. Excelente. Yo invito a todos tanto los que nos han estado acompañando durante esta casi hora de plática, como la gente que después vea este video, ya sea en alguna de las redes donde se va a estar promocionando, a que busquen a Carlos, a que se acerquen con él, a que sigan esta plática, que está súper interesante, es un tema súper complejo, pero a la vez, Carlos, lo cuentas de una forma súper amena, muy agradable y muy entretenida. Te voy a hacer la pregunta que es de cajón, así que todos los invitados que vienen acá contestan esa pregunta. Te voy a pedir que te describas en tercera persona, que digas, Carlos es... Carlos es un apasionado por servir, ¿no? Y asegurarme que ponemos una solución, un granito de arena a dejar un mejor mundo. Soy un apasionado de eso, Pepe. A mí me parece que esa es la oportunidad para que Carlos Álvarez pueda hacer esa pequeña aportación, compartir esta pasión, esta experiencia que he tenido con Liventia y con otras empresas y con este gran equipo de gente de la empresa, el consejo, de mis clientes, mis distribuidores, porque todos estamos en el mismo barco, Pepe. Aquí no hay clases, no hay nacionalidades, no hay ingresos, no hay religión. Somos seres humanos, todos dependemos de la misma tierra, todos comemos y bebemos de la misma tierra y creo que el COVID dejó eso muy claro para todos, ¿no? O sea, esta gran bendición que tenemos de estar aquí sanos, ¿no? De poder compartir con ustedes, de tener una oportunidad de colaborar en nuestras empresas y aportar en esta gran ecuación de la alimentación para 10 billones de personas, es un privilegio. Ese es Carlos Álvarez. Fabulosa definición. Y muy, muy adecuada. Justo en esta hora nos has transmitido esta pasión y nos has puesto en este contexto que probablemente no teníamos ni pensado. No me queda nada más que agradecerte. Muchísimas gracias por esto que nos ha regalado, toda esta panorama, toda esta esperanza de solución, de poder producir más, de hacer mejores cosas. Muchísimas gracias por transmitirnosla, Carlos. No me queda más que mandarte un enorme abrazo, por lo pronto virtual, ya después será presencial. Y pues agradecerte muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por contarnos esto. Y pues estamos muy al pendiente de todo lo que sigan haciendo, tanto tú como Liventia hacia adelante. Oh, muchas gracias a ti, Pepe. La oportunidad es un gustazo. Me parece que compartimos temas bien valiosos con las personas que están en línea. No duden en buscarnos en Liventia. Podemos aportar mucho. Si eres un productor o simplemente estás interesado en tema de suelo, en tema de biotecnología. Pepe, muchas gracias a ti por la coordinación. Súper amena la plática. Espero volver a platicar contigo pronto. Y solo un mensaje al final que me parece muy relevante. Yo quiero hacer un especial agradecimiento a todas estas personas que están en el campo, en todas partes del mundo, pero obviamente nuestros mexicanos, nuestros productores aquí en México, que se la rifaron y se la siguen rifando. O sea, agricultura no paró, Pepe, y tuvimos alimentos todo el año y vamos a tener, bueno, yo espero obviamente que así sea, alimentos en nuestra mesa.
Gracias a todos ellos, gracias a toda la gente de la cadena de distribución, al productor, al distribuidor, a los ingenieros de campo, a las compañías que están en esta industria, a todos los que de alguna forma están involucrados en la cadena de alimentos, en la agricultura. Gracias por tener alimentos en la mesa de todos nosotros y ayudarnos a que estemos bien nutridos, bien comiditos y frente a esta pandemia de forma diferente, ¿no? Un gran agradecimiento, un buen abrazo y un abrazo para todos ustedes, Pepe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bienvenidos a este año 2021 que nos tiene muy buenas cosas. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena noche.